bolso. Los antiguos zambrianos eran más que familiarizados con los bolsos, o quizás objetos que la gente moderna percibe como tal. A través de los templos mesopotámicos, Mec, sitios en Mesoamérica e incluso piedras monumentales de Gbekhepe tallas, de figuras aladas que sujetan pequeños. Los contenedores con forma de bolso se repiten en contextos separados por milenios y miles de kilómetros. Académicos y los entusiastas por igual se sienten atraídos por una pregunta sencilla pero desconcertante. ¿Qué hago? ¿Estos misteriosos bolsos de los dioses realmente son meras obras de arte, símbolos de ritual y favor divino? Podrían insinuar algo universal más profundo, ideas sobre el conocimiento sagrado, contención y poder. Empieza a cavar. Orígenes históricos y geográficos. Difusión. El motivo de las figuras a menudo, alado semidivino o de otro tipo, exaltado, sosteniendo un pequeño bolso parecido a un bolso de mano. Contenedores es uno de los más peculiares y perdurables imágenes que surjan de arte antiguo. Estos objetos aparecen en relieves de piedra, tallas de templos y escultura monumental en varios de las civilizaciones más antiguas del mundo, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, incluso en el santuario prehistórico de Göbekli en la Turquía actual. Forma recurrente, redondeada o rectangular, bolsa con asa curva tiene. Arqueólogos y historiadores intrigados, y el público porque parece representar algo práctico pero profundamente simbólico. En Mesopotamia, el primero, ejemplos conocidos, aparecen en el arte de los sumerios y más tarde los asirios. Babilonios aproximadamente desde 2500 hasta el 700 a.C. Estas civilizaciones, agrupados alrededor del Tigris, los ríos Éufrates, produjeron algunos de las tallas en relieve más intrincadas del antiguo cercano oriente. Estas obras adornaban muros de palacio, fachadas de templos y puertas ceremoniales. Entre las representaciones más destacadas son las de figuras de Abkalu, o sabios semidivinas, seres descritos en los textos Adian como guardianes de la sabiduría e intermediarios entre dioses y hombres. Los Akalu a menudo se les representa como figuras humanas con alas, o las cabezas de águilas sosteniendo entregar un objeto con forma de piña, o el mulalu y en el otro un pequeño cubo, o bolsa o el bandú. ¿Qué son estos bolsos? Te lo explicaremos. Eso será en breve. Por ahora demos un paseo a través de la historia. Los arqueólogos primero, estas imágenes fueron descubiertas a mediados del siglo XIX, durante excavaciones a gran escala en lo que entonces era el Imperio Otomano. El arqueólogo británico Austin Henry Leard, quien dirigió las excavaciones en el sitio de Nimrud, o antiguo Kalhu, entre 1845. En 1851 se descubrió el vasto noroeste, palacio del rey Ashurnasirpal II. Entre sus numerosos paneles esculpidos eran docenas de figuras de Abkalo realizando lo que parecía ser un rito sagrado de purificación. Cada figura portaba la característica bolso realizado en piedra con un distintivo mango semicircular y texturizado superficie. Los grabados publicados por Leard de estos relieves en su libro de 1853 Monumentos de Nínive ayudó a introducir una imagen enigmática para el mundo. Más tarde, descubrimientos en las capitales asirias de Nínive y Khorsabad, a finales del siglo XIX, por Paul Emile B. y Hmust, Rassam reveló motivos similares. Apariencia consistente de estos objetos. El arte asirio indica que cumplía una función ritual o simbólica estandarizada. Propósito. Las inscripciones adjuntas y su ubicación dentro de la arquitectura real. Reforzar su función ceremonial. Por ejemplo, relieves de Sargón II. Palacio de Khorsabad, que se remonta a casi el año 710 a.C., se muestra el Abkalu flanqueando al rey o divino, árbol rociando agua desde el cono,
en las ramas del árbol mientras sostiene el cubo de abajo. Esto posiblemente simboliza fertilidad, purificación, la transmisión de la fuerza vital divina. Sin embargo, a pesar de estos detalles, representaciones, los arqueólogos nunca han descubrió un objeto físico real correspondiente a la bolsa o cubo. No, restos en metal, piedra o arcilla coinciden, la forma que se muestra en las tallas. La ausencia profundiza el misterio. Si tal, los recipientes existían en la práctica ritual, ¿de qué estaban hechos? ¿Y por qué ninguno sobrevivió? Si no fueron puramente inventos simbólicos destinados a visualizar conceptos espirituales invisibles. El motivo, la intriga se extiende mucho más allá de Mesopotamia. En Mesoamérica, miles de millas y milenios de distancia, una forma similar aparece en el arte mecánico, particularmente en el sitio de La Venta, en Tabasco, México. Monumento 19 tallado alrededor del 900 al 400 a.C. se muestra una figura emergiendo de las espirales de un serpiente que sujeta un pequeño rectángulo, objeto con mango curvo. Casi idéntico en contorno al mesopotámico, bolso descubierto en la década de 1940 por el arqueólogo mexicano Matthew Sterling. Este monumento se convirtió en un elemento central de debates sobre temas interculturales, paralelismos en la iconografía antigua. Se cree que la figura representa a un gobernante o sacerdote asociado con el emplumado serpiente, una forma primitiva de la deidad, más tarde conocida como Quetzalcóatl, otro sitio que ha contribuido a este rompecabezas global es Göbekli en el sureste de Turquía, data de aproximadamente 9.600 a 9.500. Allá, sí, mucho antes del surgimiento de ciudades mesopotámicas. Excavaciones dirigidas por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt de 1995, hasta que su muerte en 2014 reveló un complejo de piedra caliza masiva en forma de T, pilares dispuestos en recintos circulares. Muchos de estos pilares presentan bajo relieve, tallas de animales y abstractas, símbolos incluyendo varios ejemplos de objetos que parecen estilizados, bolsos. Estos bolsos aparecen encima de las cabezas de animales como zorros, aves sugiriendo un simbolismo o papel cosmológico. Pero espera la parte extraña no termina aquí. No hay evidencia de que las personas en estos primeros, las civilizaciones llevaban o usaban bolsos, en el sentido moderno. Práctico. Ciertamente existían contenedores como por ejemplo, cestas tejidas, bolsas de cuero o pequeñas, recipientes para líquidos y polvos, pero ninguno se parecía al rectángulo estilizado, forma tallada con tanta meticulosidad en la piedra. Este contraste aumenta la fascinación. La imagen claramente importaba lo suficiente como para ser repetido durante siglos, sin embargo no corresponder a cualquier utilitarista conocido. Objeto. En el arte mesopotámico era siempre celebrado en un contexto ritual. En Mesoamérica apareció en asociación con deidades o gobernantes. En Gerberepe se vio entre símbolos que pueden representar lo celestial o lo espiritual, conceptos. Hoy, los bolsos de los dioses perduran como un elemento arqueológico, enigma y fenómeno cultural. Entonces, ¿qué significan estos bolsos de los dioses? ¿Qué significa realmente la corriente principal? ¿Qué dice la erudición, la más antigua? Descubrimientos de estos enigmáticos bolsos. Los motivos de los dioses surgieron durante la Edad de Oro, edad de la arqueología mesopotámica en el mediados del siglo IX, cuando los británicos y las expediciones francesas desenterraron los palacios de la antigua Asiria y Babilonia. Figuras como Austin Henry Leard, quien excavaron el Palacio del Noroeste en Nimrud entre 1845 y 1851, y Paul Emile Beer, quien descubrió el complejo real de Khorsabad, fueron los primeros en encontrarse.
Los ahora famosos seres alados más tarde, identificados como Apkallo, cada uno sosteniendo un cono y un pequeño objeto parecido a un cubo. En el tiempo, el significado de estos elementos era desconocido. Layard los describió en su publicación de 1853, Monumentos de Nínive, simplemente como emblemas místicos y curiosos, accesorios. A finales del siglo XIX, el desciframiento de la escritura cuneiforme y la publicación de textos religiosos asirios comenzó a iluminar la figura, identidad. Académicos como Henry Rawlinson y George Smith vincularon el seres alados al Apallu mencionado en los mitos acadios y sumerios, sabios semidivinos, creados por el dios Ea o Enki, para impartir sabiduría a la humanidad. La identificación del cono como un mullu o purificador y del cubo como un bandu o recipiente surgió de estudios filológicos de textos rituales hallados en la Biblioteca Real de Nínive. Estos textos describían ceremonias de purificación en las que los sacerdotes usaban conos o ramas para rociar agua consagrada, una práctica conocida como niskutu. Por lo tanto, las imágenes en las paredes del palacio no eran representaciones de herramientas misteriosas, sino representaciones visuales de un conocido ritual de purificación mesopotámico. A principios del siglo XX, arqueólogos como Leonard William King y Reginald Campbell Thompson se basaron en esta evidencia lingüística para producir análisis detallados de la iconografía asiria. El estudio de Thompson de 1904, Los demonios y espíritus malignos de Babilonia, comparó los relieves de Apkallu con textos de encantamientos, sugiriendo que las figuras cumplían una función protectora apotropeica. Argumentó que los relieves estaban diseñados para proteger palacios y templos de fuerzas malignas, del mismo modo que los depósitos de arcilla de los cimientos o las estatuas guardianas protegían los espacios sagrados. El cubo, escribió, probablemente contenía agua de purificación utilizada para purificar tanto al rey como el entorno real. El catálogo de artefactos de Nínive del rey también identificó al bandudu como un recipiente sagrado, enfatizando que su ubicación en escenas de purificación ritual se alineaba con la creencia mesopotámica más amplia en el mantenimiento cósmico, la limpieza y renovación perpetuas del mundo a través de la acción divina. A lo largo del siglo XX, los asiriólogos refinaron esta interpretación al situar las imágenes dentro de un marco ritual y mitológico más amplio. Thorild Jacobson, uno de los principales estudiosos mesopotámicos de mediados del siglo XX, enfatizó la naturaleza profundamente simbólica del arte mesopotámico. En su obra de 1976, Los tesoros de la oscuridad, Jacobson describió cómo cada elemento de los relieves palaciegos asirios funcionaba como parte de una cosmovisión ritualizada, en la que el rey se erigía como mediador entre el orden divino y la sociedad humana. Por lo tanto, los Apkallu no eran espíritus decorativos, sino manifestaciones de sabiduría divina y poder ritual, visualizando la purificación constante necesaria para sostener la vida y el orden. La repetición de estas imágenes a lo largo de múltiples reinados reforzó aún más la idea de que no se trataba de símbolos aislados, sino de componentes de una religión estatal perdurable. Los relieves del palacio de Sennacherib, en Nínive, representan escenas similares, lo que sugiere una continuidad de la tradición iconográfica que abarcó casi 2 siglos. La repetición de la misma fórmula visual, el cono elevado hacia el árbol sagrado y el cubo sostenido debajo, implica un significado canónico establecido, comprendido tanto por sacerdotes como por artistas. A partir de mediados del siglo XIX, los estudiosos comenzaron a explorar
cómo estos motivos se relacionaban con el lenguaje visual más amplio de la arquitectura sagrada mesopotámica. Irena Winter, una influyente historiadora del arte, argumentó en varios ensayos durante las décadas de 1980 y 1990 que los relieves de los palacios asirios tenían un carácter performativo. No se limitaban a representar rituales, sino que los escenificaban visualmente. Según Winter, el palacio en sí era un espacio sagrado y los relieves tallados funcionaban como invocaciones perpetuas de la ceremonia de purificación. En este sentido, el bandu y el mulu no eran recipientes literales, sino símbolos perdurables, oraciones esculpidas, por así decirlo, destinadas a asegurar el favor divino para el rey y la protección de su reino. Mientras tanto, estudios de investigadores como Jeremy Black y Anthony Green sintetizaron décadas de investigación filológica e iconográfica, confirmando la interpretación consensuada. Black y Green describieron el bandu como un cubo ritual que contenía agua sagrada utilizado por genios protectores. Señalaron que su constante asociación con la piña, un gesto de rociado, reflejaba el acto físico de purificación en los ritos del templo babilónico. Al mismo tiempo, la ausencia de cualquier artefacto arqueológico similar al bolso representado ha sido un punto de curiosidad constante. Las excavaciones en importantes yacimientos asirios y babilónicos desde Nimrod y Nínive, en el norte de Irak hasta Ur y Babilonia en el sur, han revelado miles de objetos rituales, cuencos, vasos, para libaciones, censores y amuletos. Sin embargo, ninguno se corresponde con el recipiente compacto y curvo con asa que se muestra en los relieves. La mayoría de los estudiosos atribuyen esta ausencia a la estilización artística. El bolso es una representación visual de un recipiente ritual, no de un objeto de uso práctico. Esta interpretación concuerda con la tradición artística mesopotámica que a menudo representaba símbolos abstractos en lugar de objetos literales como el árbol de la vida estilizado o las criaturas compuestas que custodiaban las entradas de los palacios. Los estudios tecnológicos modernos han contribuido a esclarecer aún más nuestra comprensión. Las imágenes de alta resolución y el modelado 3D de los relieves de Nimrida, realizados por el Proyecto de Patrimonio de Irak del Museo Británico, han revelado finos detalles en las bolsas, incluyendo texturas entrecruzadas que probablemente representan superficies tejidas o metálicas. Estos detalles indican que los artistas buscaban mostrar riqueza y sacralidad, no utilidad. Del mismo modo, los análisis de residuos procedentes de yacimientos sagrados han confirmado el uso generalizado de agua y aceites aromáticos en la purificación ritual, lo que coincide con el contenido que se presume que contenía el bandú. A principios del siglo XXI, investigadores como Zanab Bahrani y Paul Collins comenzaron a reevaluar el contexto visual y político de estos motivos. Bahrani, en su libro de 2004, The Graven Image: Representation in Babylonia and Assyria, argumentó que el arte asirio no era meramente ilustrativo, sino ideológico. Los relieves eran manifestaciones de la realeza cósmica, proyectando la imagen del gobernante como un mediador divino que mantenía el orden universal. Dentro de este esquema, las figuras de Apkallu y sus utensilios rituales encarnaban la pureza moral y cósmica que legitimaba la autoridad real. Hoy en día el consenso académico se mantiene notablemente consistente. Los objetos representados en las manos de los Apkalli, los llamados bolsos de los dioses, son recipientes rituales utilizados para la purificación. Sin embargo, los investigadores destacan que su significado reside menos en el objeto en sí
que en el acto que representa. Pero la historia no termina aquí. Algunos creen que los bolsos representan mucho más. Teorías especulativas y perspectivas alternativas. Si bien los arqueólogos generalmente interpretan estas imágenes como representaciones simbólicas de implementos rituales, la inusual recurrencia de esta forma a través de continentes y milenios ha dado lugar a un abanico de interpretaciones alternativas. Una de las interpretaciones más discutidas es la hipótesis del antiguo astronauta, popularizada por primera vez en las décadas de 1960 y 1970 por autores como Erich von Däniken, cuyo libro Carros de los Dioses sostenía que las deidades antiguas eran en realidad visitantes extraterrestres. Dentro de este marco, los bolsos que se ven en el arte asirio, samrio y olm se reinterpretan no como cubos rituales, sino como dispositivos tecnológicos avanzados. Quienes defienden esta teoría señalan la forma geométrica estandarizada de la bolsa rectangular, con un asa curva como prueba de que podría representar equipos portátiles que llevaban estos visitantes, tal vez dispositivos de comunicación, energía o control atmosférico. Los defensores citan la uniformidad de estos motivos en distintas culturas como una pista de que podrían registrar encuentros reales con seres cuyas herramientas escapaban a la comprensión de la antigüedad. Una segunda línea de interpretación aborda el motivo desde una perspectiva psicológica y simbólica. Basándose en las teorías del psiquiatra suizo Carl Jung, la noción de arquetipos universales de Jung postula que ciertos símbolos se repiten independientemente en las culturas porque emergen de patrones arraigados del inconsciente colectivo que estructuran la imaginación humana. Desde esta perspectiva, el bolso podría representar un arquetipo de contención, el útero, el recipiente o el espacio sagrado donde se guarda algo precioso. Estas imágenes podrían simbolizar la contención de la esencia divina, la protección de la sabiduría o la preservación del potencial creativo de la vida. Los defensores de esta teoría señalan que la forma del bolso, un recipiente que oculta y protege a la vez, se repite en mitos que van desde la jarra de Pandora, en Grecia, hasta las bolsas sagradas de los chamanes en Asia Central y Norteamérica. La plausibilidad de esta interpretación radica en su alcance psicológico. Incluso sin contacto histórico, las culturas podrían desarrollar de forma independiente símbolos similares para expresar inquietudes existenciales compartidas sobre la creación, la fertilidad y la transmisión del conocimiento sagrado. En contraste, las interpretaciones de la nueva era y metafísicas otorgan al motivo una dimensión más espiritual y energética. Dentro de estos marcos, los bolsos se entienden como recipientes de energía o conciencia divina, instrumentos utilizados por sacerdotes o seres celestiales para manipular fuerzas invisibles. Los escritores de la comunidad New Age suelen vincular estas imágenes con conceptos como ki prana o campos de energía universal, sugiriendo que los recipientes contenían o canalizaban energías sutiles esenciales para la vida y la armonía cósmica. Algunos afirman que existen paralelismos con el Ankh del antiguo Egipto, símbolo de la energía vital, o con las estructuras Lingera Yoni de la India, que representan la unión de los principios materiales y espirituales. Autores como Graham Hancock y Andrew Collins han llegado a sugerir que el recurrente motivo del bolso podría registrar la memoria de una cultura prehistórica avanzada que existió antes del final de la última glaciación, posiblemente hace unos 12.000 años. En su libro de 2015, Magos de los Dioses, Hancock propuso que Göbekli, donde aparecen las tallas de bolsos más antiguas, podría haber sido construida bajo la guía de supervivientes
de dicha civilización perdida, custodios de un sofisticado conocimiento astronómico y arquitectónico. En este escenario, los bolsos simbolizan herramientas o conocimientos transmitidos por los portadores de esta civilización, quienes posteriormente influyeron en las culturas de Mesopotamia, Egipto y América. Los defensores señalan que la construcción de Gibesepe coincide con el final del evento climático del Drías más reciente, como una posible evidencia de una perturbación global que podría haber borrado una cultura anterior. A pesar de la resistencia de la comunidad académica tradicional, la idea de un capítulo olvidado de la historia de la humanidad sigue resultando atractiva para muchos. Estos marcos teóricos, aunque no verificados, revelan mucho sobre el perdurable poder psicológico de los símbolos antiguos. Cada teoría refleja el deseo moderno de encontrar una continuidad entre el pasado y el presente, de interpretar el arte antiguo como evidencia de un orden oculto que vincula a la humanidad con algo superior. Su resurgimiento actual se debe en gran medida a los medios digitales. En el siglo XXI, este motivo ha alcanzado gran popularidad a través de plataformas en línea donde los usuarios difunden imágenes del Apkallu asirio junto con tallas de Mech y Gobetzi, a menudo acompañadas de textos sobre tecnología antigua o conocimientos perdidos. En la cultura popular, el motivo aparece en series de televisión documentales e incluso en arte digital. En episodios de series sobre antiguos astronautas, la imagen del bolso se ha utilizado para ilustrar argumentos sobre la influencia extraterrestre, mientras que exposiciones de arte y novelas gráficas la reinterpretan como una metáfora de la contención del conocimiento divino. Esta reaparición constante demuestra cómo los símbolos antiguos pueden migrar a través de diferentes medios y géneros, manteniendo su relevancia en nuevos contextos culturales. Psicológicamente, el atractivo reside en la tensión entre lo conocido y lo desconocido. Los objetos que sugieren contenidos ocultos, especialmente cuando son sostenidos por dioses o seres sobrenaturales, provocan curiosidad y especulación. La forma del bolso, con su sugerencia de ocultamiento y portabilidad, invita a la imaginación a preguntarse qué secretos divinos podrían yacer en su interior. Mitológicamente, el motivo se alinea con tradiciones ancestrales en las que los dioses empuñan o custodian objetos sagrados que confieren poder o sabiduría. La bolsa de Hermes, el comandaló hindú, o la bolsa de copal mesoamericana, utilizada en ofrendas de incienso. En cada caso, la contención se convierte en una metáfora de la posesión del conocimiento, la fertilidad o la autoridad. Ya sean cubos rituales, vasijas arquetípicas, herramientas metafísicas o ecos de una era olvidada, estos objetos tallados dan testimonio del impulso humano universal de vincular lo terrenal con lo trascendente. Su presencia en el arte sagrado de diversas civilizaciones subraya cómo los símbolos pueden perdurar más allá de las lenguas y religiones que los crearon. Incluso ahora, miles de años después de que los talladores de piedra de Nimrd Leventa y Gibesepe dejaran sus herramientas, estas enigmáticas imágenes siguen inspirando preguntas sobre nuestros orígenes, nuestra imaginación y nuestro lugar en el universo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. ¿Todo te gustó? Si es así, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para no perderte nuestras nuevas publicaciones. Además, no te pierdas este video que ves en tu pantalla ahora mismo.